Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a realizar la actividad titulada Organizamos e interpretamos información sobre nuestros roles, perteneciente al área de matemática. ¿Cuál será la meta de la clase de hoy? El día de hoy tenemos como meta organizar e interpretar información en tablas y gráficas estadísticas sobre la preferencia de un grupo de estudiantes, reconociendo la moda para conocer la preferencia sobre cuál profesional desean invitar para conocer su trabajo y sus aportes a la sociedad. ¿Cuáles serán nuestros criterios para saber si hemos logrado la meta de la clase? En esta oportunidad serán 4. 1. Organizar información en tablas y gráficas estadísticas utilizando escalas. Ese criterio está relacionado con los ítems 2, 3, 4, 5 y 6. 2. Utilizar la organización de los datos para la toma de decisiones en base a la moda. Ítem 7. 3. Explicar la preferencia de los estudiantes de acuerdo a los datos de las tablas y gráficas estadísticas relacionada al ítem 8. Y finalmente, 4. Desarrollar las páginas 117, 118, 119 y 120 del cuaderno de trabajo de matemática 4. Empecemos. Vamos a familiarizarnos con el problema. Para ello vamos a leer el siguiente caso. Un grupo de estudiantes del cuarto grado se ha informado sobre el rol que cumplen las mujeres en diferentes ámbitos. Después de una entrevista, han conocido que el rol de las mujeres ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces, se han interesado por saber cómo desempeñan sus roles las mujeres que son profesionales en su localidad. La maestra invitará a una de ellas para que les explique a las niñas y a los niños en qué consiste su trabajo y cuáles son sus aportes a nuestra sociedad. Pero no han decidido a cuál de ellas invitar. Para ello deben saber las preferencias de sus estudiantes. Escuchemos el siguiente diálogo. La niña dice: invitemos a una doctora. Me gustaría ser médica. Esta otra niña menciona: yo quisiera ser abogada. Invitemos a una abogada. El tercer niño dice: invitemos a una ingeniera civil. Ellas ayudan a construir grandes obras. Y el cuarto menciona: mi mamá es policía. Su trabajo es muy interesante. La Miss dice: ¡qué interesante! ¿A qué profesional invitarán para que les explique su trabajo? Para poder comprender mejor el problema, te sugiero que hagas una segunda lectura de forma independiente y luego pases a esta parte, que es la búsqueda y ejecución de estrategias. Ítem número 2. Las niñas y los niños, con ayuda de su maestra, hicieron una encuesta en todo el cuarto grado para saber a qué mujer profesional quisieran invitar y conocer más sobre su rol en el trabajo. Propusieron 4 nombres de profesionales diferentes. Estos fueron... Recuerda el diálogo anterior. Cada uno de los niños propuso una profesión diferente. Una de ellas mencionó que quería ser médica. ¿Qué otras profesiones colocarás aquí? Ítem número 3. La encuesta quedó de esta manera. En la parte superior pusieron la pregunta: ¿a cuál de las siguientes profesionales te gustaría invitar para que, por medios virtuales, le dé a conocer más sobre su trabajo? Y luego colocaron las alternativas para que los niños del cuarto grado puedan marcar
aquello que más les interesa. ¿Para qué nos va a servir esta encuesta? Pues para distribuirla a los estudiantes del cuarto grado y de esa manera obtener información sobre qué profesional van a invitar para conocer más sobre su trabajo. Ítem número 4. Luego de encuestar a varias niñas y varios niños para recoger su elección, se organizó la siguiente tabla. Esto que tú ves acá es una tabla de datos o también llamada tabla de frecuencia. Recordemos que en toda tabla de frecuencia, en la parte superior tiene que estar el título, que en esta oportunidad dice ¿a qué profesional te gustaría invitar? Y en las columnas está la información relacionada a la encuesta, que en este caso es profesión, luego el conteo y finalmente la frecuencia absoluta. Es decir, está dividido en 3 columnas. En este caso, en profesión hemos puesto lógicamente las 4 profesiones seleccionadas para ser elegidas: médica, abogada, policía e ingeniera. Y el conteo de cada una de esas profesiones. Finalmente estará la frecuencia absoluta. Vamos a analizar esta primera fila. Los niños del cuarto grado han realizado estas votaciones que se han expresado en palotes. Entonces han puesto esta cantidad de palotes y luego lo han simbolizado en un número, que es la frecuencia absoluta. Veamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando nosotros hacemos un conteo con palotes, el palote número 5 va de forma diagonal. De esa manera sabemos que acá hay 5 y no hay necesidad de tener que contar nuevamente. Entonces contamos 5, 10, 15, más 1, 16. Y ponemos aquí 16. Del mismo modo, tú vas a contar cuántos palotes hay por abogada, cuántos palotes hay por policía y cuántos palotes hay por ingeniera. Y colocarás aquí el número que es la frecuencia absoluta. Recuerda, el conteo siempre es con palotes. Finalmente, en esta tabla de frecuencias vas a colocar el total. ¿Y cómo obtienes el total? Sumando la frecuencia absoluta. Luego de haber puesto cada uno de los números, únicamente tienes que sumar y hallar el total de estudiantes que fueron encuestados. Muy bien, toda la explicación anterior te va a ayudar a resolver estas preguntas. Primera pregunta. ¿Qué información encontramos en la columna profesión? Esto está muy sencillo. Observa la tabla de frecuencias y coloca todas las profesiones que encuentras. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la columna conteo? ¿Qué significa cada palote? La columna conteo sirve para colocar cada voto que vamos obteniendo por profesión. ¿Y qué significa cada palote? Pues el voto de cada estudiante. Luego dice, ¿qué información encuentras en la columna frecuencia absoluta? En esa columna encontramos la cantidad final por profesión expresada en un número. Siguiente pregunta, ¿a cuántos niños entrevistaron? ¿En qué parte de la tabla de frecuencias tú encuentras la cantidad total de encuestados? Lo encuentras en donde dice total. Entonces, acá pondrás, encuestaron a cierta cantidad de niños, punto seguido, y se encuentra en la parte que dice total. Veamos. Observa lo que se registró en la columna conteo. ¿Qué representa esta imagen? Aquí tú tienes que analizar y explicar lo que yo anteriormente ya te mencioné. Por ejemplo,
nosotros simplemente no colocamos 5 palitos y 5 palitos? ¿Por qué necesariamente tienen que ser 4 palitos y uno diagonal? ¿Por qué nos facilita hacer eso? Explícanos en esta parte, ¿qué ideas tienes tú? Siguiente pregunta, ¿qué profesión tiene la mayor cantidad de palotes? A simple vista, cuando tú ves tu tabla de frecuencias, tú ya te puedes dar cuenta cuál de esas profesiones es la que tiene la mayor cantidad de palotes. ¿Por qué? Porque generalmente esa fila es la más larga, ¿verdad? Entonces, escribe aquí qué profesión es esa. Luego, ¿cuántos palotes tiene la profesión de mayor cantidad? Cuenta la cantidad de palotes que tiene la profesión de mayor cantidad y escribe el número. Y finalmente, ¿cuál es la frecuencia absoluta de esa profesión de mayor cantidad? Ya sabemos que la frecuencia absoluta es el número, así que nuevamente escribe el número. Ahora, ¿qué profesión tiene la menor cantidad de palotes? ¿Cuántos palotes tiene la profesión de menor cantidad? Y finalmente, ¿cuál es la frecuencia absoluta en esa profesión de menor cantidad? Analiza, piensa, observa tu tabla de frecuencias. Como te darás cuenta, obtienes mucha información de una tabla de frecuencias y lo que estamos haciendo ahorita es tratar de interpretar la información que nos brindan y explicarlo con nuestras propias palabras. El niño dice, recuerda que la frecuencia absoluta, en este caso, se refiere a la cantidad de veces que los niños eligieron alguna profesión. Y, como te lo dije, se expresa en un número. La niña menciona, la profesión que tiene la mayor frecuencia absoluta es la moda, palabra muy importante el día de hoy y que ya hemos trabajado en otras oportunidades relacionadas al mismo tema. ¿Qué es la moda? La moda es la que tiene la mayor frecuencia o lo que nosotros llamamos la mayor preferencia, ¿verdad? En este caso, de esas 4 profesiones, ¿cuál es la que tiene mayor frecuencia, mayor preferencia? Escribe acá la profesión. Y finalmente dice la niña, si sumamos todas las frecuencias absolutas, obtenemos el total de personas que participaron en la encuesta. En este caso, ¿cuántas personas habrán sido encuestadas? Coloca el número. Ítem número 6. Ahora representarán la misma información de la tabla de frecuencias, pero en una gráfica de barras. Observa la gráfica que está aquí y vamos a completar con los datos que faltan y luego responderemos estas preguntas. Muy bien, este es un gráfico de barras. ¿Por qué se llama así? Porque permite colocar la información en barras y de esa forma se ve muy visual. Ahora, en todo gráfico de barras tenemos un título, un eje horizontal y un eje vertical y obviamente las barras. En el eje horizontal colocaremos la profesión, en este caso médica, abogada, policía. ¿Y qué profesión falta aquí? Escríbelo, no olvides hacer esta parte porque esta parte se va a evaluar. Y en el eje vertical están los números, que en este caso se llaman escalas. Recuerda que anteriormente hemos trabajado esta parte, ¿ok? Y esas escalas nos van a permitir alinear cada una de las barras con la información que nos da la tabla de frecuencias. En esta oportunidad, como te darás cuenta, en donde dice médica no hay ninguna barra, así que tú tienes que dibujar la barra y relacionarla a la escala. Ahora respondamos las preguntas. A. ¿Por qué crees que usaron la escala de 2 en 2? Analicemos esta parte, que es la del eje vertical. ¿Por qué en este eje no simplemente pusieron 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta llegar a un número que sea viable? ¿Por qué
tuvieron que hacerlo de 2 en 2. Escribe tus ideas en esta parte. B. ¿Qué representa la altura que alcanza cada una de estas barras? Por ejemplo, si analizamos esta barra donde dice abogada, esta altura, ¿qué representa? Representa la cantidad de personas que han votado por esa profesión. En esta parte representa el número 12. C. De acuerdo a lo que se puede observar en el gráfico, veamos el gráfico, ¿a qué profesional debería invitar la maestra de cuarto grado y por qué? D. ¿Cómo identificarías la moda en el gráfico de barras? Recordemos, la moda es aquella que tiene la mayor frecuencia o preferencia. Y es muy sencillo encontrar la moda en un gráfico de barras, porque la moda es la barrita más larga del gráfico de barras. Reflexión y formalización. Ítem número 7. Las niñas y los niños organizaron las profesiones de acuerdo a la preferencia, de mayor a menor. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a la información de la tabla y del gráfico para invitar a cada profesional en ese orden. La Miss al final decidió que va a invitar a 4 mujeres relacionadas a esas profesiones, pero ella ha decidido hacerlo de acuerdo a la preferencia de los estudiantes. Entonces, primero va a invitar a la que tiene mayor preferencia por los estudiantes, en este caso a la policía. ¿Cuál es la profesión que quedó en segundo lugar? ¿Cuál es la profesión que quedó en tercer lugar? ¿Y cuál será la última profesión que invitarán para que nos brinde información sobre su trabajo? Recuerda que el orden va a depender de la cantidad de votos que ha tenido cada profesión y va de mayor a menor. Ítem número 8. Responde. A. ¿Estás de acuerdo con la decisión que tomaron las niñas y los niños? B. ¿Crees que fue importante la información que obtuvieron de la tabla para tomar esa decisión? ¿Por qué? Te está preguntando si es importante que cuando, por ejemplo, se realiza una encuesta, esto se puede organizar en una tabla. Entonces, esa información que te brinda la tabla es importante para escoger o tomar una decisión. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Recuerda, aquí no solamente es colocar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. En el ítem número 8 lo que se va a evaluar es que tú me expliques por qué tienes esa opinión. Espero que logres hacerlo. Tú puedes. Muy bien. Ahora que hemos resuelto esta primera situación problemática, estamos preparados para poder resolver nuestras fichas del cuaderno de trabajo de matemática 4. Debes resolver las páginas 117, 118, 119 y 120. Pero antes de que empecemos a desarrollar las páginas, vamos a observar el siguiente video que es muy explicativo y que está relacionado a la actividad del día de hoy. Empecemos. Buenos días, niñas y niños. ¿Sabían ustedes que en nuestra vida cotidiana encontramos situaciones que requieren organizar datos en tablas y representarlos en gráficos? Por ejemplo, cuando nos ponemos de acuerdo para desarrollar algunas actividades y las personas muestran su preferencia a través de un voto. Cuando tu profesor o profesora pone a elegir entre 2 o 3 lugares diferentes para ir a hacer un paseo. Entonces escogen haciendo un conteo de los votos eligiendo a un ganador. En esta ocasión, los niños y las niñas de tercer grado han votado para elegir al representante de todo el tercer grado. Estos son los candidatos: María, Renzo, Juan y Ana. Todos son buenos candidatos. Miren, chicos, cada niño o niña
escribió en un papelito el nombre del compañero que eligió. Utilizaremos esta tabla para registrar la información sobre los votos, cuyo título puede ser Elección del representante del tercer grado. En la primera columna de candidatos van los nombres de María, Juan, Renzo y Ana. En la siguiente columna, conteo. Registraremos con un palote cada voto de los estudiantes en la fila del candidato por el cual votó. En la columna de frecuencia colocaremos con números la cantidad de votos que hemos contado. Son 19 votos para María, 12 votos para Juan, 15 votos para Renzo y 8 votos para Ana. Si estos son los votos que recibió cada candidato, ¿qué significará el total de votos? El total de votos está referido a la cantidad de votantes. En este caso, el total de votos lo obtenemos al sumar 19 más 12 más 15 más 8. Y el resultado es 54. De acuerdo a las frecuencias, ¿quién será la representante del tercer grado de primaria? María, porque tiene la frecuencia más alta. Ahora presentemos estos resultados en un gráfico de barras. Colocamos los nombres de los candidatos María, Juan, Renzo y Ana en el eje horizontal. En este caso se empleará una escala de 2, es decir, cada cuadradito representará 2 votos en el eje vertical. Es importante asegurarnos que exista la misma distancia entre los elementos del eje horizontal y del eje vertical. Recordemos que el título de la tabla también va en el gráfico, que es Elección del representante del tercer grado. Bien, niños, completemos las barras. Gráfico hasta 19 para María, porque son 19 votos. Para Juan, 12. Para Renzo, 15 votos. Y 8 por los que votaron por Ana. Bien, niños. ¿Qué nos muestra este gráfico? El gráfico nos muestra la frecuencia o la cantidad de votos que obtuvo cada candidato en las elecciones del representante de tercer grado. A María le corresponde la barra más alta, por lo tanto es la ganadora. En segundo lugar está Renzo. En tercer lugar, Juan. Y en cuarto lugar, Ana. Ahora, María representará a su grado trabajando en equipo con los otros candidatos. Buen trabajo, niños. Hemos organizado datos en una tabla y los hemos representado en un gráfico de barras con escala. Niños, les cuento que María y su maestra desean conocer cuál es el deporte favorito de los estudiantes del tercer grado. Ellas hicieron una encuesta y obtuvieron los siguientes resultados. 14 votaron por atletismo, 18 votaron por fútbol, 13 votaron por básquetbol y 9 votaron por voleibol. ¿Cómo organizarían estos datos en una tabla de frecuencias? ¿Y cómo los representarían en un gráfico de barras? Bueno, niños, los dejo pensando. Me despido. Hasta la próxima. Excelente, ahora sí, vamos a resolver nuestras páginas del cuaderno de trabajo de matemática 4, que tiene como título Recogemos información de nuestros compañeros. Ítem número 1.
Las niñas y los niños de cuarto grado se organizan para obtener información acerca de las mascotas que tienen sus compañeras y compañeros. ¿Qué pueden usar para recoger la información? Muy bien, ellos han utilizado esta encuesta para poder recoger esa información. Le han puesto como título ¿qué mascotas tienes? Y luego les han brindado las alternativas: perro, gato, otra mascota y no tengo. Analiza esta encuesta y responde estas preguntas. ¿Sobre qué aspecto se está recogiendo información? ¿Qué opciones se presentan en la encuesta? ¿Y cómo podemos organizar la información recogida? Ahora, dice, aplique la encuesta a 20 compañeras o compañeros de su aula de clase. Vamos a resolver este ítem de la siguiente manera. Presta mucha atención. Debido a que no podemos hacer la encuesta a nuestros compañeros y compañeras porque no estamos de forma presencial, yo ya te he brindado los datos necesarios para que puedas completar esta tabla, el cual tiene como título Mascotas preferidas por las niñas y los niños del cuarto grado. Esta tabla está dividida en las mascotas, que son 4 alternativas: perro, gato, otra mascota y ninguna, el conteo y la frecuencia absoluta, que es el número de estudiantes. Entonces, yo ya te he puesto la frecuencia, es decir, el número de estudiantes que ha preferido el perro, el número de estudiantes que ha preferido el gato, el número de estudiantes que han preferido otra mascota y aquellos que dijeron ninguna. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues el conteo. Y ya sabes que el conteo es con palotes. Finalmente deberás colocar el total. ¿Y cómo se obtiene? Sumando todos estos números. Luego responde estas preguntas. ¿Cuántos estudiantes tienen gato? ¿Cuántos estudiantes no tienen mascotas? ¿Cuántos estudiantes tienen una mascota que no es perro ni gato? Te pido que leas muy bien las preguntas, ¿ok? Y analices bastante esta tabla de datos. Ahora, ¿qué otras preguntas se pueden plantear a partir de la información de la tabla? Escriban 2 preguntas y sus respuestas. Por ejemplo, podrías preguntar ¿cuál es la moda en la tabla de datos? O ¿cuál es el animal que menos prefieren los estudiantes del cuarto grado? Entre otras preguntas que se te pueden ocurrir a ti. Recuerda que también debes mencionar la respuesta a la pregunta que tú estás colocando. Muy bien, ahora representa los datos de la tabla en un gráfico de barras. Esto es muy sencillo porque ya lo hemos trabajado. Deberás colocar el título del gráfico de barras. En la parte inferior están las mascotas: perro, gato, otra mascota y ninguna. Y en esta parte está la escala que representa al número de estudiantes que ha escogido cada una de las mascotas. ¿Qué debes hacer? Pues dibujar y pintar el gráfico de barras. Sabemos que la cantidad de estudiantes que han escogido como mascota preferida al perro es 12. Por lo tanto, mi barra tiene que estar hasta la escala del 12. Esta línea que se encuentra en cada una de las mascotas es el centro de la barra. No puedes dibujar una barra aquí o una barra en el medio. Toda barra debe estar dibujada exactamente en el centro, así como lo hice yo en esta parte. Bien, G. Plantea una conclusión que se puede obtener a partir de la información del gráfico. Observa tu gráfico de barras y vamos a escribir una conclusión que resuma todo lo que hemos obtenido de información. Por ejemplo, el perro es la mascota preferida de los estudiantes del cuarto grado de primaria, ¿no? O depende de lo que te
O quizá el gato es la mascota menos preferida de los estudiantes del cuarto grado de primaria. Recuerda que la conclusión es la información final que tú logras obtener luego de haber realizado tu tabla de frecuencias y tu gráfico de barras. Ahora responde, ¿te sirvió el gráfico de barras para plantear conclusiones? ¿Te ayudó bastante ese gráfico de barras para poder saber y extraer la información? ¿Sí o no? Vas a colocar aquí. Y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué crees que te sirvió o por qué crees que no te ayudó mucho? Ello va a depender de la opinión que tengas. Segunda situación problemática de tu cuaderno de trabajo de matemática. Pregunten a sus compañeras y compañeros cuál de estos sabores de helados prefieren. Vainilla, chocolate, fresa u otro. Luego vas a proponer una pregunta que puedes formular a tus compañeras y compañeros para conocer sus preferencias de helado. En esta parte vamos a escribir la pregunta, que será la siguiente. ¿Cuál es tu sabor de helado preferido? Ahora, con la pregunta anterior, vamos a suponer que realizamos una encuesta a nuestras compañeras y compañeros. Y aquí te estoy brindando las respuestas de cada uno de ellos. Estudiante 1 dijo vainilla, estudiante 2 vainilla, estudiante 3 chocolate, estudiante 4 chocolate, estudiante 5 chocolate, estudiante 6 fresa, estudiante 7 fresa, estudiante 8 chocolate, estudiante 9 fresa, estudiante 10 fresa, estudiante 11 vainilla, estudiante 12 chocolate, estudiante 13 fresa, estudiante 14 fresa, estudiante 15 chocolate, estudiante 16 vainilla, estudiante 17 chocolate, estudiante 18 chocolate, estudiante 19 lúcuma y estudiante 20 menta. ¿Qué acabamos de hacer? Pues hemos realizado una supuesta encuesta a nuestras compañeras y compañeros del aula, en la cual cada uno de ellos nos está brindando su respuesta ante la pregunta que anteriormente hemos brindado. Ahora vamos a completar la tabla. Vamos a colocar el título. ¿Cuál sería? Sabor de helado preferido. Lógicamente, nuestra tabla estará dividida en 3 columnas. El sabor de helado, que será vainilla, chocolate, fresa y otros. El conteo, que ya sabemos que se hace con palotes. Y la frecuencia, que es el número de estudiantes. Muy bien, ¿qué tienes que hacer? Pues contar. Con palotes, ¿cuántos estudiantes prefirieron vainilla? Y acá colocarás el número. Del mismo modo realizarás con chocolate, fresa y otros. Como te darás cuenta, en la anterior diapositiva mencionaron lúcuma y menta. Ya, esos dos sabores van a ser consideradas dentro de otros. Por lo tanto, acá colocarás 2 palotes y pondrás acá el número 2. Finalmente, hallarás el total, que ya sabemos que se hace sumando toda la frecuencia. Ahora completa. El sabor de helado preferido de mis compañeras y compañeros es... Y vas a formular 2 conclusiones que resulten de la tabla. Ya sabemos que las conclusiones están relacionadas a esta información. Puede ser el sabor de helado menos preferido de los estudiantes del cuarto grado es el de fresa, por ejemplo. O si no, hay 2 estudiantes que prefieren como sabor de helado lúcuma y menta. ¿Qué otras conclusiones se te pueden ocurrir? Escríbelas. Ahora vas a representar esos datos de tu tabla en este gráfico de barras. El título va a ser el mismo y aquí
sí debes realizar tu gráfico de barras solo. Recuerda que en esta parte horizontal debes colocar los sabores de helado, que son chocolate, vainilla y fresa, y acá colocarás sabores de helado, y en la parte vertical está ya la escala que representa el número de estudiantes. ¿Qué debes realizar? Pues dibujar la barrita correspondiente a la cantidad de estudiantes que prefirieron cada sabor. Tú puedes. Después de leer el gráfico, responde: ¿qué sabor de helado es el más preferido por tus compañeras y compañeros de aula? Por ejemplo, si tú descubres que es el de vainilla, colocas vainilla y luego cuántos estudiantes prefirieron ese sabor de helado. Siguiente pregunta: ¿qué sabor de helado es el menos preferido por tus compañeras y compañeros de aula? Del mismo modo, colocas el nombre del sabor de helado y cuántos estudiantes prefirieron ese sabor. Finalmente, analiza la tabla y el gráfico de barras y responde: ¿en cuál puedes apreciar mejor las preferencias de tus compañeras y compañeros de aula y por qué? O sea, debes escoger cuál te agrada más, cuál te sirve más para poder saber la preferencia de algo. ¿Te parece más viable la tabla o te parece mucho mejor el gráfico de barras? Si mencionas cualquiera de los dos, debes explicarme por qué prefieres ello. Muy bien. Vamos a reflexionar si logramos los aprendizajes propuestos para hoy. Recordemos la meta: organizar e interpretar información en tablas y gráficos estadísticos sobre la preferencia de un grupo de estudiantes, reconociendo la moda para conocer la preferencia sobre cuál profesional desean invitar para conocer sobre su trabajo y sus aportes a la sociedad. Pregunta: ¿lograste tu método de aprendizaje? Si mencionas que sí lograste, explícame qué es lo que aprendiste con tus propias palabras. 2. ¿Qué te pareció más interesante e importante de la actividad? Y 3. ¿Por qué es importante el uso de las tablas y gráficos de barra? Muy bien. Recuerda que estos criterios son los que hemos analizado al inicio de la actividad, para que tú sepas qué es lo que se te va a evaluar en la clase del día. Ya expliqué cada uno de ellos. En esta parte vas a realizar tu autoevaluación, es decir, vas a leer cada criterio y colocar si lograste o necesitas mejorar. Recuerda que esta parte de la autoevaluación debes hacerlo con total honestidad y sinceridad. Muy bien, mis queridos niños y niñas. El día de hoy aprendimos un tema muy bonito de matemática. Los felicito por el trabajo realizado. Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda